¿Por qué tenemos tanto miedo a ser diferentes? Piénsalo un momento. Cuando éramos niños, hacíamos preguntas sin miedo, nos vestíamos como queríamos, imaginábamos cosas increíbles y no nos preocupaba demasiado la opinión de los demás. Pero algo cambió, empezamos a crecer y sin darnos cuenta aprendimos que ser aceptados era más importante que ser auténticos. Nos enseñaron que era mejor no llamar la atención o llamarla, que era mejor pensar como la mayoría, que era mejor encajar. Y desde ese momento comenzamos a tomar decisiones no porque realmente las quisiéramos, sino porque eran las decisiones que los demás esperaban de nosotros. Muchísimas personas, créeme, viven así toda su vida. Eligen, por ejemplo, una carrera porque alguien les dijo que era la correcta. Aceptan un trabajo que no disfrutan porque es lo que toca. Dejan de perseguir un sueño porque tienen miedo de hacer el ridículo. Y lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta. Creen que están viviendo su propia vida, cuando en realidad están viviendo una versión diseñada para no incomodar a nadie. Pero quiero hacerte una pregunta. Si nadie fuera a juzgarte, si nadie pudiera criticarte, si supieras que no puedes fracasar, ¿qué estarías haciendo hoy? Porque probablemente esa respuesta se parece mucho más a la persona que realmente eres. Ser diferente no significa sentirse superior, no significa llevar la contraria a todo el mundo, significa tener el valor de vivir de acuerdo con tus principios, incluso cuando no todos lo entiendan. Y ahí está el verdadero desafío, no vencer a los demás, sino vencer ese miedo silencioso que todos llevamos dentro. El miedo a no ser aceptados, porque el día que dejas de vivir para impresionar a los demás, empiezas por fin a vivir para ti. ¿Qué perdemos cuando vivimos buscando la aprobación de los demás? Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Cuánto me está costando intentar agradarle a todo el mundo? Porque buscar aprobación parece algo inofensivo. Todos queremos sentirnos aceptados, eso es verdad. Todos queremos que nos valoren. El problema empieza cuando la opinión de los demás pasa más que tu propia convicción. Ahí es cuando comienzas a cambiar, empiezas a decir cosas que realmente no piensas, a esconder tus ideas por miedo a que se burlen, a dejar pasar oportunidades, porque alguien podría decir que estás loco y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser tú. Lo más peligroso es que este proceso es tan lento que casi nadie lo nota. No ocurre de un día para otro, sucede, aunque sucede decisión tras decisión. Cada vez que eliges el camino seguro en lugar del que realmente deseas, o cada vez que calles una opinión para evitar críticas, o cada vez que abandonas un proyecto porque alguien te hizo dudar, no solo estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo confianza en ti mismo. Y cuando una persona deja de confiar en sí misma, empieza a depender cada vez más de la validación de los demás. Es un círculo del que cuesta mucho salir. La buena noticia es que puedes romperlo, no cuando logres que todos te aprueben. Eso nunca va a pasar. Lo rompes el día en que entiendes que no necesitas el permiso de nadie para construir la vida que quieres, porque las personas que cambian su vida no son las que reciben más aplausos, son las que aprendieron a seguir adelante incluso cuando nadie las estaba aplaudiendo. Así que la próxima vez que estés a punto de renunciar a una idea por miedo a lo que dirán, hazte una sola pregunta: ¿estoy tomando esta decisión porque es lo que realmente quiero o porque necesito la aprobación de alguien más? ¿Estás viviendo la vida que tú elegiste o la que otros eligieron por ti? Hay una pregunta que puede cambiar una vida entera. ¿La vida que estás viviendo fue realmente una decisión tuya? Piénsalo por un momento. ¿Elegiste tu profesión porque era lo que siempre soñaste o porque alguien te dijo que era la opción más segura? ¿Trabajas donde quieres o donde terminaste por costumbre? ¿Tus metas son realmente tuyas o son las expectativas que otros pusieron sobre ti? Muchas veces creemos que somos libres para decidir, pero desde pequeños recibimos opiniones, consejos, reglas y expectativas, y aunque muchas nacen con buenas intenciones, también pueden convertirse en una especie de guión que seguimos sin cuestionarlo. Estudiar esto, conseguir este trabajo, actuar de determinada manera, no arriesgar demasiado, no llamar la atención, y un día despiertas y descubres que has pasado años construyendo una vida que se ve bien desde afuera, pero que por dentro no te hace sentir pleno. Eso no significa que debas abandonar todo de la noche a la mañana. No se trata de actuar por impulso, se trata de recuperar el derecho a preguntarte qué es lo que realmente quieres, porque la vida cambia cuando dejas de vivir en automático, cuando empiezas a tomar decisiones conscientes
Cuando entiendes que equivocarte siguiendo tu propio camino puede enseñarte mucho más que tener éxito viviendo el camino de otra persona. Nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección, para ser honesto. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar ese proyecto que llevas años postergando. La única pregunta que importa es, si hoy pudieras empezar de nuevo, sin miedo y sin las expectativas de nadie, ¿elegirías exactamente la vida que estás viviendo ahora? Si la respuesta es no, tal vez hoy sea el mejor día para empezar a escribir una historia diferente. ¿Por qué lo diferente incomoda tanto? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces las personas critican aquello que ni siquiera entienden? Es curioso, cuando alguien decide hacer algo distinto, casi siempre aparecen las mismas frases. Eso no va a funcionar, ¿para qué te complicas? Yo no lo haría. Y muchas veces esas frases no nacen de la maldad, nacen del miedo, porque lo diferente nos obliga a cuestionar nuestras propias decisiones. Es más fácil criticar a quien se atreve que preguntarnos por qué nosotros no nos atrevimos. Por eso, cuando empiezas un proyecto nuevo, cambias de rumbo, decides vivir de una manera distinta, no esperes que todos lo comprendan. No porque estén en tu contra, sino porque cada persona ve el mundo desde sus propias experiencias, sus propios miedos y sus propias limitaciones. El error más grande sería interpretar cada crítica como una señal para detenerte. Las críticas no siempre significan que vas por el camino equivocado. A veces simplemente significan que estás caminando por un camino que los demás nunca se atrevieron a recorrer. Eso no quiere decir que debas ignorar todos los consejos. Hay críticas que ayudan a crecer, pero hay otras que solo intentan devolverte a un lugar donde los demás se sienten más cómodos. Aprender a distinguir unas de otras es parte de madurar. No necesitas que todo el mundo entienda tu visión, no necesitas convencer a todos, solo necesitas tener claro por qué haces lo que haces, porque cuando tu propósito es fuerte, la opinión de los demás deja de ser un volante que dirige tu vida y se convierte únicamente en ruido de fondo. La verdadera pregunta no es si los demás aprobarán tu camino, la verdadera pregunta es esta: ¿vas a dejar que el miedo de otras personas decida el rumbo de tu vida o vas a decidirlo tú? ¿Cómo encontrar tu propia identidad? No se trata solo de ser diferente, sino de descubrir quién eres. Después de todo lo que hemos hablado, quizás te estés haciendo una pregunta. Está bien, entiendo que no debo vivir para agradar a los demás, pero entonces, ¿quién soy yo realmente? Y esa es una de las preguntas más difíciles de responder, porque durante años hemos ido acumulando etiquetas. Lo que nuestros padres esperaban de nosotros, lo que nuestros amigos pensaban, lo que la sociedad decía que era éxito, lo que las redes sociales nos hacen creer que deberíamos ser. Con tantas voces alrededor, llega un momento en que dejamos de escuchar la más importante, la nuestra. Descubrir quién eres no ocurre de un día para otro, no sucede viendo un video o leyendo un libro, sucede viviendo, probando, equivocándote, aprendiendo, cambiando de opinión cuando es necesario. Hay personas que pasan toda su vida intentando parecerse a alguien más, pero las personas que realmente dejan huella son aquellas que tuvieron el valor de convertirse en ellas mismas. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo necesitas empezar a hacerte mejores preguntas. ¿Qué disfruto hacer? Incluso cuando nadie me aplaude. ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué valores estoy dispuesto a defender, aunque nadie esté de acuerdo conmigo? Las respuestas no aparecen de inmediato, pero cada pregunta honesta te acerca un poco más a la persona que realmente eres. Y cuando empiezas a conocerte, ocurre algo extraordinario. Dejas de competir con los demás, porque entiendes que tu verdadera competencia es convertirte en una mejor versión de quien eras ayer. Tal vez el mayor descubrimiento de tu vida no sea encontrar el trabajo perfecto o alcanzar el éxito. Tal vez sea descubrir que nunca necesitaste ser otra persona, solo necesitabas tener el valor de ser tú. ¿Qué decisiones te alejan de la vida que realmente quieres? Hay una frase que escuchamos muy seguido: algún día lo haré, algún día empezaré ese proyecto, algún día estudiaré eso que siempre me ha apasionado, algún día viajaré, algún día cambiaré de trabajo, algún día. Pero la realidad es que ese algún día muchas veces nunca llega, y no porque no tengamos tiempo, sino porque nuestras pequeñas decisiones diarias nos llevan en otra dirección. La vida no cambia por una gran decisión, cambia por cientos de decisiones
decisiones, cientos de decisiones pequeñas que repetimos todos los días. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento, o cada vez que dejas tus sueños para después, o cada vez que el miedo toma una decisión por ti, estás construyendo un futuro que quizás nunca quisiste. Y lo preocupante es que las grandes frustraciones rara vez aparecen de golpe. Se acumulan lentamente hasta que un día miras hacia atrás y te preguntas, ¿en qué momento dejé pasar tantos años? No necesitas transformar tu vida hoy, eso sería imposible. Lo que sí puedes hacer es tomar una decisión diferente. Solo una, porque una decisión cambia un hábito cambia tu forma de vivir y una nueva forma de vivir puede cambiar completamente tu futuro. No subestimes el poder de una pequeña decisión. Enviar ese mensaje, leer ese libro, empezar ese curso, grabar ese primer video, hablar con esa persona. Todo gran cambio comienza con una acción que parece insignificante. La pregunta no es si algún día cambiarás tu vida. La verdadera pregunta es esta: ¿qué decisión puedes tomar hoy que tú, yo del futuro, te agradecerá haber tomado? Porque el futuro no se construye mañana, se construye con las decisiones que tomas hoy.